Buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. El desempleo en México se ha reducido, teniendo la mejor cifra de la última década. Sin embargo, cada vez más empleados ganan poco, menos personas perciben salarios elevados. En el primer trimestre del año, 2.7 millones de personas ganaron más de 5 salarios mínimos, es decir, más de 12,000 pesos al mes. Se trata del menor número de empleados con esta remuneración de la que se tenga registro, según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Esto es Punto y Coma. Comenzamos. 9 de cada 10 plazas creadas en el último año son de hasta 2 salarios mínimos según los reportes del empleo del IMSS. Es decir, son casi de 5,000 pesos el 90% de los empleos del país. ¿Cómo vives con 5,000 pesos? Desde la década de los 80 se ha presentado una impresionante caída del poder adquisitivo y esto afecta negativamente las posibilidades que tiene la población mexicana de acceder a una buena calidad de vida. La población tiene que hacer esfuerzos para poder combatir esas bajas salariales, trabajar jornadas más largas, trabajar con pésimas condiciones laborales, obtener más de un empleo, trabajar en la informalidad e incorporar al trabajo a tantos miembros de la familia como les sea posible. Todo lo anterior ha ido deteriorando la vida cotidiana de las clases trabajadoras y el problema se extiende ya a varias generaciones de mexicanos y mexicanas que han crecido sin conocer otro panorama. A esas generaciones se les ha impuesto la normalización de la miseria. Solamente con analizar el aspecto de los alimentos básicos podemos ver el gran daño que ha provocado a las clases trabajadoras. La canasta alimenticia recomendable es una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia mexicana de 4 personas en la que se consideraron aspectos nutricionales de dieta, de tradición y hábitos culturales. Está conformada por 40 alimentos. Su precio no incluye gastos en su preparación. Es importante resaltar que esta canasta alimenticia recomendable no incluye gastos en pago de renta de vivienda, transporte, vestido, calzado, etc. Es solamente para tener una referencia de lo que cuesta la adquisición de alimentos básicos. ¿Creen que una familia pueda vivir con 5,000 pesos? Y con este panorama, ¿cuál es el futuro para los egresados de las universidades? Comenzamos Punto y Coma. Esta tarde nos acompaña Pilar Parás, coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. ¿Cómo estás? Ay, muchísimas gracias, muy bien. No, gracias a ti. Paola, aquí, Yasmín, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, también están en el estudio Yasmín Jalil, Paola Barquet, ¿cómo están? Bien, listos para platicar. Sí, hace una semana. Pues este tema lamentable, salarios mínimos, lo mal que ganamos en México. ¿Nos puedes dar un panorama de la realidad económica de los salarios? Mira, Kim, la situación en México, como todos lo sabemos, pues somos un país rico, pero con más de la mitad de la población en pobreza. Y parte del problema es el salario mínimo, porque en otros países, para ser pobre tienes que ser desempleado. En México puedes trabajar todos los días, toda más tu vida, de 8 horas y seguir en pobreza. Eso es algo que es criminal y que no puede continuar. En los últimos 25 años no hubo aumento, hasta diciembre del año pasado, que hubo un pequeño ajuste, y se perdió más del 75% del poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el salario mínimo no alcanza ni para la canasta básica de una persona, y normalmente pues tienen que mantener a una familia. Entonces estamos muy lejos de llegar al salario como lo establece la Constitución, que debería de ser posible mantener un hogar. Entonces estás hablando que el salario mínimo ahorita es de 2,400 pesos y según el Coneval tendría que ser de 2,200 para llegar... Hasta espléndidos se vieron. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahorita pidiendo? No estamos pidiendo ni siquiera un aumento, nada más queremos que se ajuste el salario para que por lo menos no esté debajo de la línea de pobreza. Y eso implica 14 pesos diarios. Estás hablando que ahorita el salario mínimo es de 80 pesos diarios y la canasta básica es de 94 pesos diarios. Entonces, creemos que es urgente
que se dé este ajuste, que va a estar lejos de que a una familia le alcance para vivir, pero por lo menos no la condiciona a ser pobre, ¿no? Es que es justo lo que te iba a decir, o sea, así fueran 100 pesos diarios, una familia no vive con 100 pesos diarios. Y los políticos, hemos visto nuestros diputados, nuestros senadores, cuánto ganan y cuánto le cuestan a los ciudadanos, cuánto se quita de impuestos. Entonces, no hay sentido común en este salario mínimo. ¿Cuál es el problema de raíz? ¿Por qué no se ajusta esto? Pues mira, el problema que teníamos hace más de un año era que estaba ligado a un montón de situaciones dentro de, por ejemplo, las multas. Por ejemplo, si tú tenías un crédito, pues estaba cotizado en salarios mínimos, entonces el aumentar el salario mínimo te iba a afectar porque iba a aumentar tu crédito. Entonces, se logró esta desindexación para que las cosas no estuvieran medidas en salarios mínimos. Entonces, esta era como la primera bronca que traíamos hace año y medio y se logró a través del Congreso que esto se cambiara. Que se desligue. Exacto. Entonces, una vez que quitamos eso, pues la sociedad civil dijimos, ok, ahora sí ya no hay peros. ¿Cuáles eran los peros? No, pues es que el Banco de México y los empresarios estaban preocupados porque se aumentara la inflación, porque se diera un efecto faro. ¿Qué es el efecto faro? Que tú aumentas el salario mínimo y inmediatamente se aumentan todos los salarios. Entonces decían los empresarios, óyeme, no, o sea, una cosa es aumentar el salario mínimo y ahora, ¿no? ¿Cómo voy a vivir si tengo que aumentarle el salario a todos? Y el tercero eran los contratos sindicales, que lo aprovecharan los sindicatos para aumentar sus contratos. Entonces, justo en diciembre, nosotros, por ejemplo, hicimos el año pasado un foro en donde invitamos a muchas organizaciones internacionales que vinieron a decir a México que sí se podía. De verdad, o sea, no le tengan miedo, hasta va a beneficiar a la economía, lo tienen que hacer, ya no pueden seguir así. Y el CONASAMI, que es la comisión que toma la decisión del aumento al salario mínimo, que está integrada por representantes sindicales, representantes de los empresarios y del gobierno, llegaron y tomaron la decisión de aumentar 4 pesos el salario mínimo. ¿Y qué se hizo? Que se aumentó, como todos los años, la inflación de 3 y cacho % y separaron los 4 pesos y hablaron de un aumento de 4 pesos. Es más, se estableció una cosa que se llama el MIR para que sea independiente al aumento. ¿Y qué se probó? Ya tenemos 6 meses o más de 6 meses que esto sucedió y no afectó, no hubo un efecto faro, no aumentaron los demás, solo aumentó el salario mínimo estos 4 pesos. El Banco de México no lo reconoce como que afectó a la inflación, lo que afectó a la inflación fue el dólar y el gasolinazo. Y tercero, no hemos tenido ninguna, ahora sí que ninguna llamada de atención en los contratos sindicales. Entonces, ya se demostró que sí se puede. Y en diciembre, el CONASAMI dijo que si esto sucedía, entonces iban a revisar el salario mínimo en mayo, cosa que no se hizo. Ok. Venían las elecciones, creíamos que se iban a, ¿no? Y podía meter ruido. Pasan las elecciones y empezamos a exigir qué pasó con el salario mínimo. Tenemos ya un acuerdo entre los empresarios de que sí se debe de hacer un aumento. Hay un poco de diferencias entre que unos dicen que sí se haga ahorita y otros que nos esperemos a diciembre. Ya salió la Coparmex diciendo que sí se puede y que se tiene que dar este primer paso. Y la Coparmex es parte de la CONASAMI. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, se va a reunir la CONASAMI el 27 de este mes y pedimos que este aumento se haga ya. Porque pues ellos pueden esperarse en tomar decisiones, pero la gente ya no puede esperar un día más a que se dé este paso. Paula Barquet. A mí me preocupa la parte de, bueno, una condición indispensable, entiendo, para la productividad de un país es no nada más que aumenten, obviamente en este caso, los salarios, que es de lo que estamos hablando, sino también de la inversión, por ejemplo, en maquinaria. En maquinaria, y esto es justamente lo que no veo que suceda, y al mismo tiempo veo que justamente por ello hay más empleos, sí, pero no mejor remunerados. De hecho, cada vez, como lo decía aquí al principio del programa, cada vez menos remunerados, ¿no? Es decir, aquellos que ganan más de 3 salarios
salarios mínimos están cada vez siendo menos y aquellos que ganan 1 o 2 salarios mínimos son cada vez más. Entonces nos estamos enalteciendo y todos muy felices porque ya tenemos cifra récord de la gente que de aquellos que están empleados, sí, pero están ganando cada vez menos las personas que ya están. Es decir, nos estamos repartiendo los mismos 3 frijolitos, pero ahora entre más personas, no hay más productividad. Y aquí lo que me preocuparía sería la parte, pues ya no nada más del gobierno y de cómo se marcan los salarios mínimos, ser un poco quizás menos paternalistas y voltear a ver entonces a las empresas y decirles, no dejen de invertir en productividad, porque mientras tanto el panorama internacional sigue haciendo lo suyo. Ellos sí están invirtiendo en producción, pero no lo están haciendo aquí en México y eso creo que es parte de lo que nos está rebajando los salarios a prácticamente todos. Y otro tema, el promedio de los salarios es 9,600 pesos. Ya no estamos hablando del que gana el salario mínimo. 9,600 pesos. ¿Cómo mantienes a una familia con ese salario? Si estamos pensando en una familia que tiene un bebé, ya no estamos hablando de varios, la consulta con un doctor, con el pediatra, 400 pesos, 500. Si tienes el mejor pediatra, tal vez 1,000. ¿Cómo lo logras? Bueno, acabas de tocar un tema también fuerte, que es el que tampoco los derechos de las personas están cubiertos. Si hubiera un sistema de salud que realmente fuera de calidad, si la educación fuera de calidad, si tuviera ciertos servicios, tal vez esta pobreza no fuera tan grave. Pero si a la pobreza le sumas la falta de acceso a derechos básicos, le sumas la inseguridad, le sumas la calidad de vida corrupción. en el Entonces, piso. O alguien con 9,600 pesos, ¿cuándo puede comprar una vivienda? Porque si ocupas la regla del 30%, que es lo que puedes usar para tu vivienda, 3,000 pesos. ¿Dónde puedes rentar para una familia en 3,000 pesos? En la Ciudad de México no. Te tienes que ir a vivir a las afueras. sí, 7 de cada 10 personas en México ganan menos de lo que sería suficiente. Ahora, se hace desde luego un círculo vicioso que todos conocemos, en donde no hay dinero, entonces ¿qué hago? Necesito pagar una consulta o necesito pagar una escuela, porque aunque haya educación y aunque metas a tu hijo a una escuela gratuita, tienes que pagar un chorro de cosas dentro de las escuelas y tienes que pagar un chorro de servicios médicos, porque si vas al seguro tampoco te reciben. O sea, es todo un tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a haber más delincuencia. Mi pregunta es, más allá de lo obvio, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de salarios? Bueno, pues lo mencionaste muy bien. O sea, la falta de oportunidades sumada con los salarios tan pobres que tenemos en México, genera precisamente esta situación de acceso a la delincuencia, de la informalidad. En México se quejan muchísimo de la informalidad, pero nuestro sistema provoca que exista la informalidad y todo esto genera pues las mafias. Entonces, claro que todo se complica, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, Acción Ciudadana frente a la pobreza nace con esta preocupación de la pobreza y de la desigualdad, porque México es de los países más desiguales. Entonces, tenemos que generar programas de desarrollo social mucho más eficientes y efectivos, que no necesariamente dependen de solo la Secretaría de Desarrollo Social, sino tenemos que hacer programas de inclusión económica en donde realmente haya una planeación de Estado para ir sacando a los pobres e ir desarrollando, ¿no?, de una manera local. Pero ¿qué pasa? Tenemos la parte de la corrupción. ¿Por qué? Porque todos los programas sociales normalmente no tienen reglas de operación, no llegan realmente a los beneficiarios a los que está destinado y generan clientelismo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa son los votos, no que salgan de la pobreza. Entonces, mientras no rompamos todos estos círculos, vamos a seguir atorados. Entonces, yo lo que creo es que como sociedad civil, y ahora que vemos todo lo que está haciendo en temas de anticorrupción, tenemos que sumarnos a todos estos esfuerzos y entre más nos coordinemos la sociedad civil y generemos las reglas adecuadas para que estas cosas funcionen, es cuando realmente vamos a ver cambios.
Pues con esto nos vamos rápidamente, si me permiten, a un corte y pues platicarles de esto que van a ver a continuación, los indicadores de ocupación y empleo. Aquí están cifras durante mayo de 2017, la tasa de desocupación que se refiere al porcentaje de la población económicamente activa que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 3.5% de la población económicamente activa a nivel nacional, proporción menor a la del mes precedente. Con esto nos vamos a un corte. Regresamos con más. De acuerdo a usted, o sea, su punto de vista, ¿cuál sería en pesos un salario digno? Bueno, la verdad es que como tal digno, bueno, pues arriba de, no sé, unos 5 salarios para arriba del mínimo. Para mí sería algo digno. Podemos decir que un salario digno, unos 400 pesos. 400 pesos. Gracias por continuar con nosotras en Punto y Coma. Participen, por favor. ¿Se puede vivir con 5,000 pesos mensuales? Esa es la pregunta del día. La tiene usted en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_TV. Y bueno, pues creo que la respuesta inevitablemente será que no, nadie puede vivir con este salario mínimo. Y yo quisiera preguntarte, Pilar, en otros países hay lugares en donde están peor que en México, hay salarios mínimos menores que los que tenemos en nuestro país. Ay, pues tengo la mala noticia que sí estaba peor Haití y otro más, y creo que ya les ganamos. Digamos que estamos entre los 5 Entonces, peores. de Latinoamérica somos el salario más bajo. Otro orgullo para México. Sí, es algo que acabamos de ganar. Ya lo que estábamos comentando antes del corte, Pilar, estos programas para combatir la pobreza de la Secretaría de Desarrollo Social, transferencias condicionadas, en muchas ocasiones, y lo han probado mundialmente, que no sirven para nada, porque a veces el incentivo que te dan es 2 pesitos más que lo que ibas a obtener trabajando. Entonces, la madre de familia dice, mejor no trabajo porque me van a quitar esto y solo voy a ganar 2 pesos más. O te dan el incentivo en función de cuántos hijos tengas. Entonces me pongo a tener 7 hijos para que me den más lanita. ¿Qué podemos hacer con estos programas de No, combate como a te la pobreza? mencionaba, tenemos que revisar todos estos programas. Estamos trabajando con el CIDE y hay un observatorio que está estudiando todos estos programas, porque me da pena platicarles, pero hemos encontrado programas que su objetivo es empoderar a la mujer, y cuando nos damos cuenta que hacen es, les regalan tacones a las señoras. Eso es empoderarla. Y las empodera, porque seguramente tienen a alguien, ¿no? Dinos dónde. Exacto. ¡Qué horror! Tenemos otro caso, por ejemplo, que patrocinan las fiestas de 15 años. Entonces, llegamos a estos extremos donde realmente los programas sociales no están adecuadamente diseñados desde ahí. Y la gente que lleva a cabo estos programas habría que ver lo que ganan. Exactamente. ¿No? Que es lo más indignante. Creen que la prioridad es Sí, pagar. o tienen la fábrica de tacones. Claro. Entonces, realmente todo esto se tiene que revisar, y es un compromiso de todos los estados revisar sus programas sociales. Estamos hablando de que en el Estado de México hay más de 234 programas locales, además de todos los estatales. Entonces, cada quien inventa los el suyos. salario rosa que estaban metiendo, que era más fines electorales que ninguna otra situación. Exacto. Entonces, mientras no rompamos ese clientelismo y eso tiene que ser por presión de las personas, por presión de la ciudadanía, que no nos dejemos, y tenemos que estar pendientes de que tengan reglas de operación, que tengan evaluación de impacto, que nos estemos viendo qué nos dan de resultados, revisar los presupuestos, y para eso estamos las organizaciones que nos hemos, ¿no?, organizado para eso. Ahora entiendo que hay algunos estados que son como los estados estrella en estos momentos, Sí. los que más han generado trabajos, pero al mismo tiempo la pregunta vuelve a ser la misma: ¿qué calidad de empleos? Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de la Ciudad de México, de Jalisco, de Nuevo León, incluso del Estado de México, y después pasamos a los peores, en donde está Campeche, en donde está Tabasco, pero yo me vuelvo a preguntar sobre los primeros lugares en donde aparece, por ejemplo, Ciudad de México o el Estado de México, ¿de qué calidad son los empleos de los que ahora, son los estados estrella? Sí, pero ¿cuánto le estás pagando a la gente, no? Exacto. O sea, lo que se tiene que ver no solamente es generar empleo, sino la calidad del empleo. Pero mientras
existe un salario mínimo que sea legal, que tú lo puedas pagar, pues no tienes incentivos para pagar más, por decirlo así. Realmente el mercado te empuja a que tengas que pagar más y realmente no son tantos los que están pagando el salario mínimo. Pero estos nuevos empleos, sobre todo, por ejemplo, de las empresas que subcontratan, lo que le llaman ahora las outsourcing, muchas son las de limpieza, y ellas aprovechan el salario mínimo porque no son, no tienen la obligación de que tengan que tenerlos, ¿no?, regulares y con un salario suficiente. No, pagan mitad por un lado y mitad por otro para no pagar suficientes impuestos y para no tenerles que dar seguro y demás. Ahora, perdón, hay una cosa bien importante que dijiste hace un momento. El tema de pagar mejores salarios reactiva la economía. O sea, ya está comprobado que sería mejor para nuestra economía porque hay más recursos en donde tú puedes comprar. Por supuesto. ¿Qué pasa? Precisamente el salario mínimo son personas que viven al día. Entonces, inmediatamente que tú subes el salario mínimo, aumenta el consumo, porque no va a ser gente ni que va a invertir, ni que va a ahorrar, ni que va... O sea, es gente que vive al día. Entonces, ahora sí que actores internacionales recomiendan que para activar la economía se tiene que crear mayor consumo en la gente que tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, por supuesto que activará la economía. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen esta campaña del $15 la hora. El decirlo ya da penita, porque dices, imagínate que nosotros ni siquiera ganamos $15 el día, claro, ¿no? Ni siquiera $5. Bueno, ellos son $15 el día. Y la manera en que están convenciendo y probando que sí deben de ganar $15 la hora es a través de cómo se ha regenerado la economía en esta zona que se ha aprobado. Bueno, Pilar, ¿pero a qué se lo atribuyes entonces? O sea, nuestros estrategas no tienen la capacidad de analizar algo tan básico. ¿O qué es lo que pasa? ¿La indiferencia es tal? ¿Solo nos interesan los deciles altos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa en México? Pues mira, sí, parte es voluntad política, parte es que se pongan de acuerdo los empresarios y pues yo creo que hemos ido derribando barreras que eran los peros que nos ponían. Creo que ahorita es un momento en donde ya no hay peros. Entonces, ya llegó un momento que nos sentimos como tú. Pues si ya no hay peros, ¿Pues qué? ¿por qué no? Idiotas, ¿o qué pasa, no? ¿Por qué no? Entonces, creo que ese debe de ser el papel en este momento, de decir, ya no les queda de otra y lo estamos esperando ya. O los empresarios, ¿no? Que dicen, no quiero pagar más. Pues cómo van a querer pagar más, Pues por eso claro, cuántas eso. empresas vienen a México. Y entonces los empresarios por y la los gobernantes. lamentable condición que tenemos. Yasmín, pero ya los empresarios ya quieren pagar más. También, Lo ¿no? increíble es que ya los empresarios salieron, ¿no? Estuvieron en el Monumento de la Sí, Revolución es verdad, diciendo, cierto. queremos que aumente el salario mínimo, queremos que haya una recuperación a largo plazo. Presentaron un plan. Entonces, no puede ser, ¿no?, que ya hasta los empresarios estén diciendo que lo tengan que hacer, que es a los que les va a costar, y que esto no suceda. Tiene que suceder. Ahora, ¿tenemos una idea de en qué rubros o en qué actividades se está dando mayoritariamente la creación de empleos? ¿O hay algunos que estén mucho más castigados? Por ejemplo, si pensamos en el área de trabajos agrícolas, estos están aumentando, pero en menor proporción a los tecnológicos. ¿Sabemos? ¿Tenemos alguna pues no sé, una placa de cómo esto está sucediendo? Te voy a ser sincera, no te traigo datos en ese aspecto, pero sí, o sea, sí hay, ¿no? En este momento yo no me lo sé, pero sí tenemos detectadas áreas, ¿no?, especiales, como los jornaleros, como tú decías, la parte del campo y ciertas actividades que normalmente son, ¿no?, siempre debajo. Sin embargo, creemos que además hay áreas que no están accediendo a los derechos, como por ejemplo las trabajadoras del hogar. Sí. O sea, las trabajadoras del hogar no tienen un derecho a horario, a seguro social, y no, simplemente no existen, ¿no?, en las reglas y en la ley. Entonces, y son muchísimas, son creo que más de 5 millones de trabajadoras del hogar. Entonces, a ellas las tenemos que empezar por incluir en el ambiente laboral.
Bueno, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa, pero escríbanos a nuestras cuentas de Twitter para saber qué opina usted sobre el salario mínimo. ¿Usted conoce gente que logre sobrevivir con estos 5,000 pesos mensuales? @puntoycoma_TV. Volvemos. ¿Cuál sería para usted un salario digno? Salario digno, es algo que alcance. Para mí, yo creo que unos 150, salario mínimo. Estamos de vuelta en Punto y Coma, este tema doloroso, los salarios que tenemos en México, vergonzoso, muy vergonzoso. Y Pilar, nos estabas comentando qué está sucediendo en el Distrito Federal. Precisamente el gobierno de Mancera ha empujado mucho el aumento al salario mínimo. De hecho, es una bandera importante que han manejado. Y algo muy interesante y que nosotros vemos positivo es que el gobierno como tal se propuso que no iba a pagar a ningún empleado del gobierno menos de 2 salarios mínimos. Incluso no autoriza ni a ningún proveedor que pague a sus empleados menos de 2 salarios mínimos. Esto ha sido muy positivo. También lo retomó el alcalde de Guadalajara y es muy positivo porque de alguna manera empujas a que todo crezca, porque hay muchísimas empresas y empresitas que viven, ¿no?, a partir de proveer al gobierno. ¿Y qué consecuencias ha tenido esto económicamente hablando? Mira, en la Ciudad de México no tenemos un estudio como tal que nos demuestre que mejoró, por ejemplo, el consumo, pero lo que sí tenemos que hizo la UNAM, que es muy interesante, es en la época del presidente Felipe Calderón, se hizo un ajuste, no fue un aumento, sino que en ese entonces el salario mínimo era diferente en diferentes lugares del país. Entonces, lo único que hizo fue que se estandarizara todo igual. Entonces, el sureste, que estaba más bajo, tuvo un pequeño ajuste y de ese ya pasaron varios años. La UNAM hizo un estudio en donde vio que no bajó el empleo, o sea, que no hubo desempleo, que no afectó a los empresarios, que hubo un aumento de consumo. Entonces, fueron de las cosas que se pusieron en la mesa hace más de un año para demostrar que este pequeño aumento en México, no en Timbuktu ni Estados Unidos, en México, se había demostrado que apoyaba y mejoraba la economía. Entonces, que se recomendaba que se hiciera. Ahora, ¿cómo ves el panorama en cuanto al estudio? Porque muchas veces decimos, es que la gente no está bien preparada y es por eso que no está obteniendo trabajo, pero también entiendo que ahorita de la gente que no tiene trabajo, el 48% no, bueno, más bien no tiene esa traba, ¿no? Es decir, estudió preparatoria o universidad. Prácticamente la mitad de la gente que no está empleada sí tiene los estudios pues completos, si queremos decirlo así. Sí, esa es la parte de la falta de oportunidades de las que hablábamos. O sea, claro que no hay empleo para todos. En eso creo que sí ha habido buenos pasos y que de alguna manera se ha incentivado a crear y apoyar a las empresas pequeñas, a los microempresarios, las pymes, para que se vaya generando cada vez más oportunidades para los jóvenes. También tenemos un problema de preparación, o sea, hay un grupo de jóvenes que se está proponiendo que se dé una segunda oportunidad, que desertaron de la primaria, de la secundaria, precisamente por tener que apoyar muchas veces a la economía familiar y que de alguna manera tendríamos que estar apoyando para darles esta segunda oportunidad. Pero aún así los que estudiaron prepa y universidad no están teniendo oportunidades laborales. No, y sobre todo no del nivel, ¿no? O sea, lamentablemente hay muchos universitarios que terminan trabajando, ¿no?, con un salario mínimo. Exactamente. Y otro tema en relación al salario mínimo. Mucha gente prefiere la informalidad, como ya lo vimos, otros el crimen organizado. Toda esta población que está en la informalidad no tiene acceso a seguridad social. Entonces es un problema colateral. ¿De cuántos estamos hablando que carecen de poder ir a un hospital a ser operados? Sí.
Se avanzó con el Seguro Popular en las zonas más pobres. La verdad es que es algo positivo. A través del Seguro Popular se llegó a cubrir mucho más a la gente que estaba fuera de estos programas. Sin embargo, no solo es el problema de tener acceso, sino el problema es la calidad de atención. Entonces, tú puedes tener Seguro Popular, pero ¿qué crees? A la cliniquita de tu municipio, pues el doctor casi no viene, ¿no? Y cuando viene, pues resulta que pues no tiene jeringas y no tiene los medicamentos para atenderte. Entonces, pues mira, si te tienen que operar, pues regresa en 6 meses, si tienes que dar un medicamento, tú lo tienes que pagar. Entonces, no solo es el acceso, sino la calidad de los servicios. Y eso es lo que tenemos que exigir, ¿no? Que tenemos que exigir que mejore. Y bueno, hay un tip importante en torno a esto, que me voy a salir tantito del tema, pero me parece importante. Me decían los doctores que si tú tienes alguna emergencia, llegas a cualquier hospital, aunque sea privado, te tienen que atender, o sea, no te pueden dejar morirte. Entonces, si hay alguna emergencia que no te están atendiendo en el seguro, pues vete a un hospital privado y te tienen que atender. Ahora sí, me regreso al tema. El tema de migración también. Tú decías, $15 se paga en el extranjero por hora, mientras que en México no llegamos a los 100 pesos por día, ¿no? Esto también quizás resolvería el problema de tanta gente saliéndose de nuestro país. Por supuesto, porque se van por falta de oportunidades, porque si trabajas sigues siendo pobre, entonces claro que vas a buscar y se entiende, ¿no? El incentivo es clarísimo. Claro. Entonces, por supuesto que mientras tengamos mejores opciones de empleo bien remunerado, se van a quedar en México, por supuesto. O sea, por todos lados mejoraría la situación. Definitivamente. Por eso no entendemos por qué no se da esa decisión, pero va a pasar. Estamos confiados en que ahorita ya todo está listo para que el 27 de este mes que se reúne la CONASAMI nos dé la buena noticia de que por lo menos se hace el ajuste de estos 14 pesos. Okay. Y será el primer paso, porque todavía estamos lejos de lograr el salario suficiente para un hogar. ¿Qué sería? Que sería, según el Coneval, eso es muy interesante, son 11,291 pesos, que es para que alcance la canasta básica de un hogar al mes. ¿Un hogar con cuántos hijos también habría que ver? No, tomando en cuenta que tienes 2 ingresos. Entonces, si te vas a los datos del CEPAL, estamos hablando de 9,172, que seguimos estando lejos. El más bajo que tenemos es el del Banco Mundial, que dice que son 4,323 pesos. O sea, serían como 23,000 pesos por familia. Para que... No. Sí, 11,000 pesos para que la armaran bien por persona. Sea, no, 11,000 y si pico. 11,000 dos veces. Pero dice que son 2 ingresos, pensando que papá y mamá trabajan. Sí, entonces, lo sumas y serían como 23,000 aproximadamente. Del máximo. Estamos lejísimos. Sí, muy lejos, muy lejos. Y tenemos que por lo menos llegar a lo que nos dice la Constitución. Algo nosotros, parte de lo que estamos diciendo es que lo que están haciendo es inconstitucional. O sea, la Constitución te dice claramente para qué te tiene que alcanzar. Hay un instituto como Coneval que te dice cuánto vale la canasta básica y en dónde está la línea de la pobreza. Y es increíble que la CONASAMI plantee un salario mínimo que está por debajo de la línea de pobreza. Eso es inconstitucional. Ahora, aquí en Twitter también nos están compartiendo algunas de sus dudas. Por ejemplo, aquí está Frankovic, que dice, ¿cuál sería un ejemplo de un programa que de verdad pudiera funcionar para ti, Pilar? ¿Cuál sería un programa que para ti porque hablabas de cohesión social en uno de los bloques anteriores, lo ideal sería ¿qué para ti? Bueno, si hablamos de programas de desarrollo social, lo que tenemos que hacer son trabajo comunitario en donde se generen actividades económicas locales que realmente te puedan cambiar no solo el hoy, sino el mañana y el pasado, ¿no? Entonces, el chiste es que logremos que las familias se incluyan en los procesos económicos. Entonces, lo que tenemos que dejar de hacer es ser paternalistas, ¿no? Y regalarles el pescado.
Y tampoco es suficiente enseñarles a pescar. O sea, tenemos que enseñarles a pescar e incluirlos oportunidad de pescar. Incluirlos en el mercado del pescado para que realmente tengan un cambio de su economía. Y no hay otra forma más que generando capital local. Y que en cada lugar ahí se generen diferentes actividades económicas adecuadas al lugar, en donde los vayas apoyando a que ellos mismos puedan cobrar primero las necesidades de una seguridad alimenticia adecuada, después poder generar lo que tú mencionabas de una vivienda, un vestido adecuado, y entonces poder llegar a esta parte del ahorro, que es lo que te puede ir generando el que vaya saliendo, ¿no? Cambiando esta movilidad social de la que hablamos. No es darles el dinero, no es enseñarles a ganar dinero, sino darles la oportunidad de que puedan aplicar esos aprendizajes. Bueno, pues con esto vamos rápidamente a un corte y ya saben, les pedimos siempre que participen con nosotros y la pregunta del día de hoy es esta. ¿Se puede vivir con 5,000 pesos mensuales? Ahí vamos escuchando, por supuesto, lo que ustedes responden. Hasta este momento tenemos 0% sí, 100% no. Un corte. Para usted, ¿cuál sería un salario digno? Digno, pues, para defenderse, ya de verdad, para comer, que salga bien. Pues al día por lo menos unos 200 pesos. Bueno, ya conoce usted el tema, el salario mínimo de México, que es uno de los peores que hay en el mundo y que desde luego estamos muy lejos de poder sobrevivir con lo que gana la gente aquí en México. Y yo, Pilar, te quiero preguntar, ahora en el corte nos comentabas, ¿cuánta gente aproximadamente vive o no vive, malvive, ¿no? Pero sobrevive con este salario mínimo en México? Y ya habíamos encontrado en qué lugar estábamos más o menos en comparación con otros países de Latinoamérica. Mira, Yasmín, te voy a ser sincera, o sea, los números nos dicen que hay más de 7 millones de personas, sin embargo, sabemos que este número debe de ser menor porque hay muchos que los ponen en el salario mínimo, en el seguro social y por fuera les pagan otro cachito. Te lo digo porque ha habido empresarios que dicen, no, no es cierto, nadie paga el salario mínimo. Pero aquí lo grave es que presumen que les pagan 2 y 2 sigues siendo insuficiente, ¿no? Entonces, sí hay más de 7 millones que los ganan, tal vez no son tantos, sin embargo, lo que es grave es lo que mencionaba al principio Paola, que 7 de cada 10 personas en México ganan menos de lo suficiente. Entonces, pues cuando tomas en cuenta que hay 63 millones o 64 millones de pobres en México, son más del 53% de la población, pues entonces te das cuenta cómo pues no les está alcanzando, ¿no? Y decías, tenías unas cifras ahí, ¿no? Que estaba Guatemala un poco a la par. Sí, bueno, tenemos que el salario mínimo en México es el más bajo de la OCDE, entonces sí, si nos comparamos con los grandes, somos obviamente el más bajo. Pero lo que es grave es que también es el más bajo de Latinoamérica, incluso inferior de economías centroamericanas como Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces, hicimos, por ejemplo, nos apoyaron con una encuesta que a la gente le preguntaban que si el salario mínimo alcanzaba y todos dicen que no. ¿Crees que debería de alcanzar el salario mínimo? Sí. Sin embargo, cuando les preguntaban, ¿crees que somos los peores en Latinoamérica? Todos decían, no. O sea, El Salvador, o sea, sí, vemos clásico a todas las demás, ¿no? Es que países no como que deben de estar mucho más graves que nosotros. Pues no. O sea, sí es un retraso grave el que hay en el salario. Ahora, ustedes han hecho programas sociales muy interesantes, nos platicabas en el corte, Chihuahua, por ejemplo. Platícanos de este ejemplo. Pues mira, un poco platicando de pues, ¿qué podemos hacer para mejorar el cómo se llevan a cabo los programas sociales. Nosotros, justo después de las elecciones de hace 2 años, que se nombraron a 12 gobernadores nuevos, les mandamos una cartita y les dijimos, oigan, pues miren, nosotros creemos, tú que estás entrando, que si quieres atacar la pobreza, enfrentar la pobreza,
deberías de hacer y no las recomendaciones. Hacer un programa que no sea solamente de desarrollo social, sino que sea un programa de Estado, que se preocupen por actividades económicas, que busquen la inclusión económica, la salud, o sea, todo, ¿no? La educación, todo tiene que ser integral, y en los programas sociales recomendamos esto y esto y esto. El único de los gobernadores que nos respondió fue el gobernador Corral en Chihuahua, y nos dijo: oigan, esto que me mandaron está interesante, claro que me interesa, vengan a visitarme y díganme cómo le hacemos. Entonces, desde la etapa de transición, estuvimos teniendo reuniones con ellos y sí tenían la voluntad de hacerlo, y nos invitaron a asesorarlos en el cómo. Y fue cuando, a través del observatorio del CIDE, se hizo una investigación de todos los programas sociales en Chihuahua, y de ahí es que tenemos estos resultados que les platicaba, que realmente es grave, ¿no? Porque más, o sea, 3/4 partes no tienen reglas de operación, muchos de los programas dicen que tienen diferentes beneficiarios, terminan llegando a la misma persona, no existe un padrón único realmente en donde se pueda acceder a estos programas y que las personas sepan a qué tienen acceso. Entonces se hizo todo un diagnóstico y se está trabajando con ellos propuestas concretas para que en este periodo puedan aterrizar, y nosotros como externos evaluaremos si estas actividades se llevan a cabo y si tienen resultados. Le tenemos mucha ilusión a este proyecto porque creemos que si en un estado podemos demostrar que haciendo las cosas diferentes tenemos resultados diferentes, entonces otros estados se animarán, porque lo que sí hemos visto es: en el Estado de México se ha duplicado la cantidad de recursos en programas sociales y los pobres han aumentado. Entonces, pues eso suena a que no está funcionando, ¿verdad? Tenemos algunas respuestas de la gente que nos está escuchando a través de Twitter. Dice Hugo Silva: salarios de hambre es lo que hay en México. Tiene toda la razón. Raimundo Vázquez dice: a mí no me pagan horas extras, pago el uniforme y no ha habido aumento desde hace más de 5 años. Además, nos cobran los errores laborales. O sea, ¿cómo? Y Adán Flo nos dice: así es, y el mexicano promedio tiene que trabajar de 8 a 10 horas, más tiempo de traslado, con jefes que quieren esclavos. Ahí está. Es la voz de la gente, ¿no? Y es otro de los problemas que tiene México, que somos uno de los países que trabajan más horas, de los menos productivos, de los que tienen menos vacaciones también a nivel mundial. O sea, nuestras condiciones laborales efectivamente no son buenas, y aún así no somos productivos, ni aunque estemos esclavizados todo el día en la oficina. Y hay quien dice que somos flojos, ¿no? Cuando realmente, de verdad, cuando conoces ¿no? estas situaciones, somos trabajadores, hay un montón de gente que trabaja a pesar de estos abusos. Entonces, a mí me gusta, como lo acabas de mencionar, no solamente es el gobierno y el salario mínimo, sino que debe de haber un compromiso de todos los empresarios y de todas las personas que de una u otra manera tenemos empleados, para comprometernos con ellos de darles situaciones de trabajo dignas. Claro. Les comentaba de las trabajadoras del hogar. Sí. O sea, tenemos que tener reglas para incluir a las trabajadoras del hogar al ambiente laboral, porque la verdad es que sí son explotadas. Sí. Hablábamos del libre comercio también en el corte, porque es importante ahora, por ejemplo, este Telecán que se ha vuelto muy famoso en estos últimos días porque se está pensando en renegociar. ¿Cómo este tipo de negociaciones a nivel internacional podrían afectarnos o incluso beneficiarnos? Porque hay muchos mexicanos que tienen miedo: ay no, ya se va a renegociar. ¿Esto podría beneficiar realmente a los mexicanos en el tema, obviamente, de empleos y salarios? Sí, Paola, justo lo que estamos viendo es que hay una presión de parte de Estados Unidos a que las condiciones desiguales en nivel de salarios no o sea, a ellos les afecta. ¿Por qué? Porque las empresas se vienen a México porque las condiciones laborales aquí son más baratas, ¿no? Entonces tenemos mano de obra barata. Entonces, creemos que precisamente un buen mensaje de México hacia Estados Unidos es este aumento de los salarios, para
que cuando se sienten en la mesa de negociación haya esta buena voluntad de parte del gobierno en donde es dar el mensaje. Ahorita hicimos un ajuste, pero estamos con vías de seguir, ¿no?, actualizando y ajustando el salario a lo adecuado. Eso sería un buen mensaje para Estados Unidos y esperemos que el gobierno lo haga ya, antes de las negociaciones. Pues Pilar, vamos rápido a un corte y regresamos, si te parece, con conclusiones para que ya nos dejes clarito qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos con más. Nos quejamos de la violencia. Tenemos que concluir, Pilar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo la invitación y solamente reitero el mensaje de que el salario mínimo actual es inconstitucional y está violando los derechos humanos. Y por lo mismo estamos solicitando que se dé un ajuste de 14 pesos ya. No podemos esperar ni un día más para alcanzar por lo menos la línea de pobreza marcada por el Coneval. Chicas, muchísimas gracias. Gracias, Pilar, despedimos. gracias por Gracias, haber Pilar. estado. Ay, muchísimas Yasmín, gracias. Paola, gracias. Gracias. Nos vemos mañana. No, sí está muy cañón.